Hola. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el caso de JonBenét Ramsey. Su nombre es JonBenét y su apellido Ramsey. ¿Quién era? No era un asesino en serie ni una asesina en serie. Era una niña de 6 años que fue encontrada muerta en el sótano de su casa. Pero este caso es súper interesante y tiene un montón de teorías. Hay un montón de información allá afuera. Tanto que se hacía un video con todas y va a salir como que parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Pero empecemos desde el inicio. JonBenét Ramsey era una niña de 6 años que vivía en Boulder, Colorado. Aquí ella participaba de certámenes de belleza desde antes de los 6 años. Su padre era John Bennett Ramsey y su madre Patsy Ramsey. JonBenét, la niña, tenía un hermano mayor, Burke, de 9 años. Los padres de esta niña, los padres de JonBenét, es decir, John Bennett Ramsey y Patsy Ramsey, se casaron en 1980 y en 1987 tuvieron a su primer hijo, que se llamaba Burke. Y en 1990 nace JonBenét Ramsey. Obviamente es un juego de palabras del nombre del padre. John Bennett lo juntaron y lo convirtieron en nombre de mujer, JonBenét. Cuando John y Patsy se conocen, Patsy era 19 años menor que John. Patsy había sido Miss West Virginia y era graduada de la Universidad también de West Virginia. John era un graduado de la Universidad de Michigan State y había estado en la Marina de los Estados Unidos por 11 años, antes de hacer su propia empresa. Él en 1989 crea su propia empresa, se volvió CEO y presidente de su propia empresa. Y en 1996 él recibe el premio de Emprendedor del Año por la Cámara de Comercio de Boulder, Colorado. Él gana este premio cuando la empresa llega a ganar cerca de $1 billón ese año. La familia Ramsey era una familia muy acomodada, con amigos muy influyentes, tenían bastante dinero. Es más, la familia era dueña de 2 aviones privados y de un yate. Supuestamente tenían una vida envidiable, tenían la mejor familia, tenían los mejores amigos, hacían muchísimas fiestas y se vestían con lo mejor que había. Y tenían todo lo mejor que había. Ahora, no solo eso, sino que también eran personas muy influyentes en la sociedad. Eran personas con bastante dinero y bastante poder. Tenían amigos en todos lados y amigos de poder. Entonces, ¿qué sucede cuando nace JonBenét en 1990? Cuando nace JonBenét, la madre decide, ya que ella había ganado certámenes de belleza, había sido Miss West Virginia, ella decide meter a su hija también en todos estos certámenes de belleza, pero para niños. JonBenét gana su primer certamen de belleza a los 4 años de edad y participaba a cada rato en estos certámenes. Entre los 4 y 6 años ella ganó 5 certámenes, pero participó en muchos más. Pero obviamente para ganar ese tipo de certámenes tenía que ser muy carismática. Y era cierto, JonBenét era una niña muy carismática, pero aparte de eso también era una niña como cualquier niña, que le gustaba correr, le gustaba jugar en la tierra, le gustaba estar en la calle. El padre, John, comenta después de los hechos que él no estaba enteramente de acuerdo con estos certámenes de belleza. Él decía de que uno no debe de poner a sus hijos en display para que todo el mundo los vea, pero que tenía un acuerdo con Patsy y que Patsy se iba a encargar de todas las cosas de la casa y que él se iba a encargar de todas las cosas del trabajo y del dinero. Entonces él no decía nada porque para él lo de los certámenes tenía que ver con cosas de la casa, con cosas de Patsy. Entonces él no se metía, no daba su opinión. Entonces, ¿qué es lo que sucede esta mañana del 25 de diciembre de 1996? La línea de tiempo oficial, la línea de tiempo de los mismos Ramsey, es así. Patsy se despierta a las 6 de la mañana aproximadamente para hacer el café, ya que tenían planeado hacer un viaje familiar ese día. Patsy sale de su dormitorio, baja por las escaleras y en los primeros escalones del primer piso encuentra 3 hojas. Era una carta. Y esta carta era una carta de secuestro. En esta carta pedían
$118,000 por la hija. Luego de que Patsy encuentra esta carta de 3 hojas, muy específica, va corriendo al cuarto de JonBenét. Va corriendo al cuarto de su hija para ver si es que está. Obviamente no la encuentra y entra en pánico. Patsy, al no encontrar a su hija en su cuarto, va corriendo a su dormitorio y despierta a su esposo. Para entonces habrían sido aproximadamente las 5:52 de la mañana. A esta hora Burke, el hijo mayor, estaba dormido supuestamente en su cuarto. Y esta es la hora en la que llaman a la policía. Llaman a 911 y le dicen que su hija había desaparecido, que habían dejado una carta, que lo más probable es que su hija haya sido secuestrada. A continuación, Patsy llama a sus amigas por teléfono. Llama a sus amigas para que supuestamente vayan a consolarla a su casa. Entonces el oficial French, el primer policía, llega a las 6 en punto de la mañana y justo también están llegando las amigas de Patsy. A las 6 de la mañana llega el primer policía, el oficial French. Y el policía decide dar una búsqueda rápida alrededor de la casa, entra al cuarto de Burke, el hermano mayor, el hermano de 9 años, él se despierta y justo más o menos por ahí llegan las amigas de Patsy y Patsy dice que mejor Burke se vaya a la casa de las amigas de ella para que no esté ahí con los policías. Luego a la 1 p.m. los policías deciden hacer una búsqueda más detenida por todos los cuartos de la casa y ahí es cuando John, el padre, encuentra a su hija muerta en el sótano, la carga, la sube a la sala y la coloca en el suelo. La autopsia llega a encontrar de que JonBenét tenía abrasiones en los lados de su cara, entre la oreja y el mentón. Encontró hemorragias en sus ojos, una gran fractura del cráneo que fue causado por un gran golpe, el cual la dejó inconsciente pero no la mató. Se encontró sangrado de su cerebro, una cuerda que ataba sus manos juntas, y una cuerda blanca amarrada en el cuello y atada a un palo de madera, lo cual lo convertía en un tipo de garrote para ahorcar. Ella murió ahorcada. Estos palos de madera que fueron usados para ahorcar a JonBenét pertenecían a los pinceles de la madre, a los pinceles de Patsy. Adicionalmente a esto, el examinador médico encontró ADN mezclado con la sangre de JonBenét en la ropa interior. Por lo tanto, se concluyó de que había habido abuso sexual y no solo eso, sino que había habido abuso sexual a largo plazo también. Habían lesiones que mostraban de que había habido abuso sexual a largo plazo. Esta es la línea de tiempo oficial, la de los Ramsey, ¿no? Lo que sucede es que hubieron muchas incongruencias durante toda la investigación desde el inicio. Por una parte también porque los policías creían de que esto inicialmente era un secuestro, estaban esperando la llamada, estaban esperando noticias de los secuestradores, hasta que de pronto encuentran el cuerpo de JonBenét. O sea, estaban contaminando una escena del crimen sin saber de que había habido un homicidio en esa casa. Una de las incongruencias principales de la investigación de este caso fue la carta de los secuestradores. Muchas de estas frases fueron sacadas textualmente de las películas Dirty Harry y Speed. Esta carta de 3 hojas fue escrita no en cualquier papel, fue escrita en las hojas de uno de los cuadernos de Patsy, de la madre. Es decir, el secuestrador no llegó con la carta ya hecha. Fue escrita también con uno de los lapiceros de Patsy, y ya que el lapicero también se encontró debajo de uno de los teléfonos de la casa. Y no solo eso, sino que se encontraron 2 notas de práctica, es decir, el secuestrador había practicado la nota 2 veces antes de escribir la nota final. Entonces, supongamos, ¿no? El asesino, el secuestrador, lo que sea, entra a la casa, mata a la niña y después se sienta a practicar su nota y pedir dinero a pesar de que la niña ya estaba muerta. Y practicó
2 veces una carta de 3 páginas. Eso le debe haber tomado mucho tiempo, lo cual es muy extraño porque se tendría que haber quedado más tiempo en la escena del crimen. Lo usual sería de que el secuestrador ya lleve la carta hecha. Ahora, había algo también muy extraño, que era el dinero que le estaban pidiendo a los Ramsey. Los Ramsey tenían millones de dólares en el banco. Entonces, pudieron haber pedido $1.000.000 y los Ramsey lo hubieran podido pagar, no $118.000. Lo que pasa es que $118.000 era el bono exacto que le habían dado a John Ramsey por Navidad. Y los únicos que sabían sobre ese bono era la familia cercana o la empresa. Un documental del canal CBS en el 2016 contrató a especialistas forenses para que más o menos vean cuánto tiempo habría tomado para escribir esta carta. Y ellos dijeron de que al asesino o al secuestrador le habría tomado cerca de 30 minutos escribir esa carta. Y no solo eso, el asesino escribió la carta, arrancó la hoja y luego volvió a poner el cuaderno en su sitio. Rarísimo. Otra cosa un poco extraña es que en el primer párrafo de esta carta parecían haber errores gramaticales, pero puestos a propósito, ya que en los siguientes párrafos se habla en un inglés perfecto, gramaticalmente correcto. Es más, el lingüista forense Jim Fitzgerald concluyó de que, tras un análisis de esta carta, concluyó de que el idioma originario, el idioma materno de quien sea que haya escrito esa carta era inglés, que quien había escrito esa carta era alguien mayor de 30 años y de género femenino. Y ya finalmente, para ponerle el sello a todo, una experta en caligrafía en el año 2000 concluyó de que era sumamente probable, altamente probable, de que Patsy Ramsey haya escrito esa carta. Tras analizar muchísimas cartas escritas por la misma Patsy Ramsey y luego tras analizar la carta del secuestro. Luego algo más. Luego la llamada del 911. Según la que recibió la llamada, ella sentía de que la voz, el tono de Patsy Ramsey era ensayado, de que sus gritos, su forma de llorar parecía ensayado, algo no parecía que no estaba bien. Y además, cuando Patsy Ramsey cree de que ha cortado, no corta en realidad el teléfono y se puede escuchar a Patsy hablando con alguien más y que su tono cambió por completo, ya no era de alguien asustado de esa manera, como en la misma llamada del 911. Ahora, a esta señora que recibió la llamada del 911 le dijeron que no diga nada, que no hable nada hasta que la llamen para que declaren el juicio y que tampoco diga nada después del juicio hasta que se llegue a un resultado. Sin embargo, a esta señora nunca la llamaron para testificar. Ni durante el juicio, ni después del juicio le preguntaron sus comentarios, nada. Ya después sale ella en otros documentales en los cuales la entrevistan. En 1996, una empresa llamada Audio Space Core examina este audio, pero quedó en nada. No lanzó ningún resultado oficial, pero el resultado se liqueó y se asume de que hubo una conversación entre John, Burke y Patsy cuando Patsy creía de que había cortado. Supuestamente se escucha a John diciendo, no te estamos hablando a ti. A Patsy diciendo, oh Jesús, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y un niño respondiendo, ¿qué encontraste? Está el audio, voy a buscarlo, voy a ver si lo pongo ahí. Francamente, yo no escucho nada ahí, pero quizás si alguien tiene mejor oído que yo, sí llega a escuchar algo. Pero años después, esta empresa, junto con CBS, el canal, en el documental que lanzaron en el 2016, se juntaron para limpiar este audio y ambas concluyeron de que posiblemente podía ser cierto eso de la conversación que se tuvo. Esta conversación se usa bastante para la sospecha que se tenía de que Burke había matado a su hermana y los padres trataron de encubrirlo. Ahora, en la misma investigación
Todo fue un desorden en realidad. No es normal que en una escena de crimen dejen entrar a un montón de personas, por ejemplo las amigas de Patsy. Pero como se creía de que era un secuestro, obviamente no estaban tratando a los Ramsey como sospechosos. Ahora también el fiscal de Boulder, Colorado, cuando habló con sus policías les dijo que traten a los Ramsey con cuidado, que eran personas importantes y que no los traten como sospechosos, que ellos eran víctimas. Entonces les dijeron que no los cuestionen, que no los traten mal, que los traten bonito, etcétera, etcétera. Además, también se dice de que la fiscalía, en realidad, de Boulder, Colorado, les puso muchísimas barreras a la investigación. Además que también los abogados de los Ramsey, digamos que pusieron barreras en la investigación y no permitieron que la investigación se dé como es debido, como una investigación usualmente se da. Entonces, la línea de tiempo de los policías, en comparación con las de los Ramsey, es esta. Llega la policía a la casa de los Ramsey. Segundo, llegan las amigas. Tercero, la policía creía de que esto era un secuestro, entonces deciden llamar al FBI. A un agente del FBI le mandan esa carta. Apenas el señor del FBI dice de que ve la carta y la lee, sabe que no es un secuestro porque eso no es una típica carta de secuestro. Cree de que puede ser un homicidio. Cuarto, la policía hace una búsqueda rápida alrededor de la casa, tan rápida que cuando la policía llega al sótano y ve que la puerta de la cava, o sea, donde guardan los vinos, estaba cerrada, no hicieron mayor intento de abrirla. Se dieron media vuelta y siguieron buscando en otro lado. 5. El agente de FBI le parecía sospechosa esa carta, entonces dice, manténlos vigilados a los Ramsey, que no se vayan a ir a ningún lado, que se queden ahí en la casa y obsérvalos. A la policía le dijo esto. Pero a las 12 p.m. John desaparece, el padre desaparece. Y después aparece y dice que se había encerrado un rato en su escritorio. Bueno, cuando John regresa, la policía dice, hay que mantenerlo ocupado para que no vuelva a desaparecer, no sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces se inventan la idea de ir a registrar el resto de la casa, pero esta vez de una manera un poco más cuidadosa y con él mismo, con John, con el padre. Entonces le pidieron que lo acompañe a revisar nuevamente la casa. John va de frente al sótano, abre la cava donde estaban los vinos, lo que estaba cerrado. Dice, la encontré, y después prende la luz. Lo raro es que John abre la puerta de la cava, va de frente a la cava, abre la puerta, todo está oscuro, dice, la encontré, y después prende la luz. Esto es considerado extra raro porque cuando la encontraron, ella tenía una sábana encima, entonces, ¿cómo sabía que era ella? Encima sí todo estaba oscuro, acuérdense que es un sótano, todo está oscuro. Encontraron una ventana rota en el sótano. Obviamente al inicio pensaron de que alguien había entrado, obviamente había sacado a la niña de su dormitorio y bueno, había entrado a la casa rompiendo la ventana, pero no. Quien había roto la ventana hace mucho tiempo había sido el mismo padre, John, porque se había un día olvidado de las llaves, rompió la ventana del sótano y entró por ahí. Entonces creyeron de que de repente por ahí también había entrado el intruso, pero no encontraron huellas de que alguien hubiera entrado por ahí, porque había nevado, entonces si alguien hubiera entrado por ahí hubieran habido huellas, hubieran visto las huellas de zapatos que se habían pegado en la nieve, pero no había nada. Pero esa no era la única forma de entrada. Por alguna razón, ese día los Ramsey habían dejado todas las puertas y todas las ventanas sin seguro. A pesar de que su casa también tenía alarma, la habían dejado sin alarma. Obviamente esto definitivamente ya era un caso de homicidio, ya no era de secuestro, entonces ya no le correspondía al FBI. Pero el FBI dijo, pero podemos ayudar, nosotros podemos ayudar a la policía de Boulder, Colorado, y les damos recursos y los ayudamos a hacer esta investigación para que se resuelva lo mejor posible, lo más rápido posible. Pero la fiscalía de Boulder, Colorado dijo que no quería la ayuda del FBI. Luego no solo eso, sino 2 investigadores de la policía renunciaron porque decían de que el fiscal no estaba haciendo su trabajo bien y que el fiscal estaba interfiriendo con el trabajo policial.
Luego, el 9 de julio del 2008, el fiscal excluye a los Ramsey como sospechosos. Ya no eran sospechosos ya que no se encontró su DNI en la escena del crimen, supuestamente, según nuevos exámenes de ADN que se les había hecho y que se había hecho a la escena del crimen. Pero el siguiente fiscal que vino después de este fiscal que los dejó libre condenó las acciones del fiscal anterior, ya que decía que estaba desacreditando el trabajo de años de la policía. Hubieron cerca de 1000 sospechosos, incluyendo obviamente al inicio la madre, el padre, el hermano, los vecinos y la ama de llaves. Lo raro también es que durante esos últimos meses hubieron más de 100 robos en el vecindario. Ellos vivían alrededor, o sea, en un radio de 3 kilómetros, vivían prácticamente rodeados de cerca de 38 o 40 ofensores sexuales registrados. En un documental que hablaba de este caso en el canal A&E el año 2016, hicieron un análisis del ADN que encontraron en la ropa interior de JonBenét Ramsey. Y bueno, lo único que pudieron sacar era de que era de un hombre no identificado. Algo más, en el 2006, un hombre llamado John Mark Carr, que vivía en Bangkok, Tailandia, que era un profesor de primaria de 41 años, fue arrestado porque él confesó de que él había sido el asesino de JonBenét, que había sido accidental, que él solo la drogó, abusó de ella y luego, sin querer, la mató. Sin embargo, según CNN, no había evidencia que vinculara a Carr, a este señor que confesó, a la escena del crimen. Es decir, el ADN que se encontró no era de este hombre. Cuando él confesó, solo comentó datos básicos del asesinato. Es decir, cosas que él pudo haber estudiado por su cuenta, por internet, de las cuales él se pudo haber enterado por internet. No habían detalles cuando lo interrogaron. Parecía que simplemente había leído la noticia y estaba recitando los mismos hechos que él se había aprendido según la noticia. Ahora han habido muchísimas denuncias también con respecto a este caso. Los Ramsey han denunciado a la revista Star y a los autores del documental del 2000 porque pretendían echarle la culpa al hermano o a los padres. Luego en el 2016 en el canal CBS entrevistaron en un documental al doctor Werner Spitz, el cual acusó a Burke del asesinato. Entonces Burke denunció a la CBS y al doctor por $250 millones por daños en compensación y $500 millones por daños punitivos. El caso hasta ahora, desafortunadamente el caso no ha llegado a una conclusión, no se tiene un solo sospechoso y el caso sigue abierto y cada vez hay más teorías, cada vez hay más sospechosos. Hay estas teorías de conspiración, hay teorías que dicen de que el padre tenía un ring de abuso infantil y que por ello es que JonBenét tenía señales de abuso sexual prolongado. Obviamente está el caso de que de repente el hijo la mató, es decir, el hermano. Es más, hay una entrevista con Dr. Phil en la cual el chico muestra una actitud muy extraña, pero luego psicólogos han analizado esta entrevista y dicen de que simplemente es resultado de una vida muy recluida, que el chico después de todo este problema llegó a tener una vida muy recluida porque todo el mundo quería entrevistarlo o todo el mundo creía que él era el culpable. Luego hay otra teoría que dice que la madre, a pesar de no haber mostrado nunca señales de violencia, se molestó mucho con JonBenét y la golpeó y se desmayó y por querer cubrir el daño, por querer salvarse, escribió esa carta. Hay muchísimas teorías. Luego también estaba la teoría de que uno de los vecinos que hacía de Papá Noel y iba de casa en casa también estaba enamorado de JonBenét. Y ese caso sí es un poco extraño porque el señor decía
que John Benet era su vida, era su luz, era lo mejor que le había pasado, que guardaba atesoraba todo, un paquetito de escarcha que John Benet le había dado, pero al final no lo podían vincular tampoco a la escena del crimen. Entonces es un caso muy confuso con muchas teorías. Eh, este caso sigue abierto. Bueno, espero que el video les haya gustado o al menos entretenido. Y si les gusta este tipo de videos o les gustaría ver otro tipo de videos, me escriben en los comentarios qué es lo que quisieran ver. Si quieren, se pueden suscribir y darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Y ya nos vemos la próxima vez.